Capítulo 136. Al día siguiente. Mañana. Frente a la última línea de defensa de Iwagakure, el tercer Raikage, envuelto en rayos y con las manos desnudas, una vez más cargó solo. Frente a él había 5 Iwanin, todos verdaderos Jonin. Aún así, estos ninjas de Iwa no se atrevieron a enfrentarse directamente al tercer Raikage. Se limitaron a cubrirse entre sí, utilizando diversos ninjutsu y técnicas de combate para contenerlo. Todo el proceso era extremadamente peligroso. Si su coordinación fallaba y el tercer Raikage encontraba una oportunidad, podría sufrir heridas graves o incluso morir. Por lo tanto, los 5 Iwanin presentes estaban muy tensos. Especialmente hoy, habían recibido órdenes secretas de contener al tercer Raikage a toda costa, asegurándose de que no pudiera retirarse de la batalla. Esto los puso aún más nerviosos. La mirada del tercer Raikage recorrió a los 5, sintiendo instintivamente que algo andaba mal, pero no pudo identificar el problema. Después de todo, eran Jonin cuidadosamente seleccionados. Aunque estos 5 Iwanin estaban tensos por dentro, no mostraban ningún signo externo de ello. Incluso durante la batalla no hubo tales indicios. El tiempo pasó y el tercer Raikage todavía no pudo encontrar nada inusual. Entonces dejó de pensar demasiado en ello. Con un pensamiento, estaba a punto de desatar todo su poder, usando su fuerza absoluta para disipar las dudas que aún persistían en su corazón. Tercer Raikage-sama, hay información urgente. Por favor, regrese al cuartel general de inmediato. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, una voz apareció de repente en su mente. El tercer Raikage sabía quién era el dueño de la voz. Era uno de sus subordinados quien poseía una técnica mental secreta, capaz de transmitir sonido a cualquier objetivo dentro de un rango determinado. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Información urgente? Sin tiempo para reflexionar, el tercer Raikage decidió retirarse primero de la batalla y luego regresar rápidamente para ver qué había sucedido. Tenía una gran confianza en sus subordinados, sabiendo que no interrumpirían su ritmo ofensivo a menos que fuera un asunto extremadamente urgente. Y si lo hacían, significaba que la situación era definitivamente grave y requería su atención personal. Con esto en mente, el tercer Raikage hizo retroceder a los 5 Iwanin Jonin que lo rodeaban con unos pocos movimientos, luego saltó, con la intención de romper el cerco y regresar a la retaguardia. Pero no esperaba que tan pronto como se retirara, estos 5, a pesar del riesgo de ser gravemente heridos por él, bloquearían con fuerza su camino. En ese momento, el tercer Raikage finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido antes. En comparación con los Iwanin con los que se había encontrado en los últimos días, estos 5 Iwanin Jonin eran claramente más conservadores en su estilo de lucha. Pero cuando estaban a punto de retirarse, mostraron una proactividad inusual, dispuestos incluso a arriesgar sus vidas. Obviamente su comportamiento era contradictorio. Anteriormente, esta discrepancia no era obvia. Los 5 se le pegaban como pegamento cuando relajaba su ofensiva. Pero una vez que intensificaba sus ataques, rápidamente volvían a su postura conservadora. Antes de esto, se había concentrado en atacar y no había prestado mucha atención a esto, por lo que solo instintivamente sintió que algo andaba mal. Ahora que querían retirarse, estas personas finalmente no pudieron quedarse quietas y la contradicción en su comportamiento quedó completamente expuesta. Por eso finalmente se dio cuenta. Sin embargo, cuanto más se desarrollaba la situación, más seguro estaba el tercer Raikage de que había un problema importante en la retaguardia. De lo contrario, no habrían tomado tantas medidas para retenerlo allí. Así es, el tercer Raikage ya había visto el propósito de sus acciones contradictorias: detenerlo en el campo de batalla. En ese caso no puedo quedarme aquí más tiempo. Con este pensamiento, el tercer Raikage rugió: «¡Quítate de mi camino!». Antes de que las palabras salieran de su boca, activó el estado más fuerte de su modo chakra de liberación de rayo. Sonidos crepitantes llenaron el aire mientras relámpagos tangibles surgían, formando una gruesa capa de armadura alrededor de su cuerpo. Esta era la armadura de rayo más fuerte del tercer Raikage en su estado de máxima potencia. En este punto, por no hablar de las armas ordinarias y el ninjutsu, incluso el ninjutsu de liberación del viento, que era el contraataque natural a liberación del rayo, no podía infligirle el más mínimo daño. Aunque la figura del tercer Raikage parpadeó, desapareciendo instantáneamente de la vista de los 5 Iwanin Jonin. En el siguiente momento, antes de que 2 de los Iwanin Jonin pudieran reaccionar, fueron enviados a volar violentamente por el tercer Raikage, perdiendo la vida antes incluso de tocar el suelo.
Los 3 Yuanin Jonin restantes, al ver esta escena, se detuvieron en seco. Aunque sus órdenes eran detener al tercer Raikage, eso también se basaba en la premisa de tener una posibilidad de éxito. Pero con su fuerza actual, ¿cómo podrían detenerlo? No tenían ningún deseo de desperdiciar sus vidas. Al ver esto, el tercer Raikage dejó escapar un resoplido frío y se fue sin mirar atrás. A lo lejos, Seimei, con su Sharingan de 3 Tomoe activado, observó al tercer Raikage alejarse pavoneándose, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Luego, disipó la técnica del clon de sombra. Puf, una nube de humo de chakra se dispersó y la figura de Seimei desapareció. Mientras tanto, en una cueva relativamente oculta, Seimei, que estaba cultivando, de repente abrió los ojos, luego rápidamente los cerró de nuevo, comenzando a navegar a través de los recuerdos que de repente habían aparecido en su mente. Un momento después, volvió a abrir los ojos y murmuró: parece que esta batalla está a punto de terminar. Con su perspectiva omnisciente, podía deducir fácilmente la causa y el efecto de las acciones del tercer Raikage. Si no se equivocó, el Kumonin debe haber descubierto el complot de Iwagakure y haber informado al tercer Raikage. Por eso regresó con tanta prisa. Después de enterarse de que estaba a punto de ser rodeado, el tercer Raikage tenía 2 opciones. Lo primero fue ir con todo, continuar el ataque e intentar romper la última línea de defensa de Iwagakure y cargar hacia la aldea antes de que la fuerza principal de los Iwanin completara el cerco, recuperando así la iniciativa. La segunda era retirarse inmediatamente, aprovechando que la fuerza principal de los Iwanin aún no había formado un cerco completo, y escapar por los huecos. El primero implicaba una limitación de tiempo. Si no podían entrar en Iwagakure antes de que la fuerza principal de los ninjas de Iwa los rodeara, los ninjas de Kumo se enfrentarían a ataques tanto desde dentro como desde fuera. Y era muy probable que esto sucediera. Aunque el tercer Raikage era poderoso, el tercer Tsuchikage, Onoki, que estaba protegiendo a Iwagakure, tampoco era un rival fácil. Su ninjutsu de elemento polvo no era algo que la armadura relámpago pudiera anular por completo. Junto con la obstrucción de la última línea de defensa, era básicamente imposible para el tercer Raikage atravesar Iwagakure en poco tiempo. Entonces les quedó solo la segunda opción. Pero escapar tampoco fue tan fácil. Ni siquiera hablemos de si podrían encontrar una oportunidad adecuada. Solo los ninjas de Iwa en el campo de batalla actual no los dejarían irse fácilmente. En esta ola, los ninjas Kumo tenían que pagar un precio. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Puedo obtener algún beneficio de esto? Seimei reflexionó y rápidamente se le ocurrió un plan. Sin duda, en el período venidero, tanto los ninjas Kumo como los ninjas Iwa centrarían su atención el uno en el otro. Esto significaba que tenía más margen de maniobra. Además, Seimei no tenía dudas de que la situación que se avecinaba sería caótica. Kumogakure no permitiría que el tercer Raikage se quedara atrás como retaguardia desde el principio. Inicialmente, seguramente intentarían escapar juntos, incluso sacrificando a algunos Kumonin para cubrir la retirada del tercer Raikage y la fuerza principal. Solo cuando la situación colapsó por completo, el tercer Raikage se usaría a sí mismo como cebo para detener al ejército de Iwagakure, creando una oportunidad para que los otros ninjas Kumo escaparan. Incluso así, esos ninjas del Kumo seguirían siendo perseguidos. Después de todo, no importaba lo fuerte que fuera el tercer Raikage, era solo una persona y no podría contener a un ejército de 10.000. Por lo tanto, este proceso estaba destinado a ser caótico. Y el caos significaba oportunidad. Podía aprovechar al máximo la situación para saquear chakra y acelerar su propio crecimiento. Capítulo 137. Muy bien, hagámoslo de esta manera. Tras tomar su decisión, Seimei comenzó a ocuparse de los cautivos en sus manos. Por supuesto, no los mataría a todos directamente. Esto conduciría inevitablemente a un desperdicio considerable. Seimei no sería tan extravagante. Antes de matar a estas personas, extraería su energía mental y física una última vez, maximizando su valor restante. Para ello empleó más de 2 horas. No era que los lugares donde estaban retenidas estas personas estuvieran muy separados, sino que su cuerpo tenía una capacidad limitada de chakra y no podía extraer demasiado a la vez. Para evitar el desperdicio, Seimei solo pudo hacer una pausa a mitad de camino y consumir el exceso de chakra, practicando la técnica del corazón reflejado. Por eso tardó más de 2 horas. Para entonces, los ninjas Kumo ya se habían retirado. Como Seimei había predicho, los ninjas Kumo no tenían al tercer Raikage actuando como retaguardia desde el principio.
En lugar de eso, organizaron una parte de sus fuerzas para contener a los Iwanin en la última línea de defensa, mientras que el resto, liderado por el tercer Raikage, se retiró rápidamente. Cuando Seimei llegó al campo de batalla, la lucha estaba llegando a su fin. Casi todos los ninjas Kumo responsables de la retaguardia habían muerto o resultado heridos. Por consiguiente, solo un pequeño número de Iwanin permaneció aquí. En cuanto al resto, Seimei miró hacia el noroeste. Básicamente, todos habían ido a perseguir a la fuerza principal de los ninjas Kumo. Sin embargo, Seimei no tenía prisa en perseguirlos de inmediato. Tenía clones de sombras vigilándolos, y cuando fuera el momento de moverse, los clones de sombras naturalmente le informarían. En cuanto a este lado, Seimei miró al Iwanin herido que estaba siendo transportado a la retaguardia, sintiendo una oportunidad. Si pudiera infiltrarse en el equipo médico de Iwagakure, entonces estos heridos se convertirían en baterías de chakra fácilmente disponibles. No solo eso, incluso podría aprovechar esta oportunidad para adquirir cierta competencia en la técnica de curación, sentando una base para aprender ninjutsu médico más avanzado en el futuro. Fue una situación en la que todos ganaron, y Seimei no pudo evitar sentirse tentado. Después de pensarlo durante mucho tiempo, decidió intentarlo. Con eso en mente, Seimei inmediatamente ocultó su figura y se movió hacia la parte trasera del campo de batalla, donde estaban concentrados los ninja médicos de Iwagakure. Quizás debido a la victoria en el frente, las defensas de los ninjas de Iwaki eran algo laxas. Seimei logró colarse con un poco de esfuerzo. Siguiendo a un ninja médico hasta una tienda de campaña, Seimei de repente habló. «Hola». Morikirishi se sobresaltó por la voz repentina. Inmediatamente se dio la vuelta y saltó hacia atrás, sacando su kunai mientras creaba distancia y miraba a Seimei. Sin embargo, lo que vio ante sus ojos fue un par de ojos de color rojo sangre. Al momento siguiente, cayó en un genjutsu. Mientras su conciencia se desvanecía, Morikirishi luchó por pronunciar 3 palabras. Sharingan, jeje. El Sharingan es realmente famoso. Al escuchar las últimas palabras de Morikirishi, Seimei, sin saber si era burla o alegría, de repente dijo esto. Pensando en la otra línea de tiempo, más de 10 años después de que el clan Uchiha fuera aniquilado, ¿cuántos de la generación más joven en el mundo ninja aún recordarían el prestigio del Sharingan? ¿Y cuánta disuasión perdería Konoha por eso? Seimei negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Luego comenzó a guiar a Morikirishi para que recordara alguna información básica, como su nombre, misión y la distribución del personal dentro del campamento. Gracias a esta información, Seimei rápidamente adquirió una idea completa de este campamento temporal. No correría el riesgo de quedar expuesto cuando volviera a salir. Entonces, Seimei no se demoró más. Dejó inconsciente a Morikirishi, drenó su chakra y usó la técnica de transformación para adoptar su apariencia. Justo cuando Seimei estaba a punto de irse, dudó y luego regresó al lado de Morikirishi. Su mano derecha formó una espada y rápidamente golpeó la garganta de Morikirishi. Crack, se escuchó un sonido nítido de huesos rompiéndose. La respiración de Morikirishi se vio obstruida y su rostro se puso rojo. Después de luchar por un momento, recuperó la conciencia. Sin embargo, lo que lo recibió fue otro genjutsu. Morikirishi cerró los ojos involuntariamente y luego, mientras dormía, perdió la vida por completo. Al mirar el cadáver, Seimei concentró su mente y una bola de chakra de alta densidad se formó lentamente en su palma derecha. Así es, era el Rasengan. Seimei presionó el Rasengan contra el suelo. En el momento en que la bola de chakra en su palma tocó el suelo, fue como un cuchillo caliente cortando mantequilla, cavando silenciosamente un gran agujero. Seimei arrojó el cuerpo de Morikirishi al agujero y luego lo volvió a llenar con tierra y rocas, completando un intento muy poco profesional de destruir la evidencia. No había otra opción. No había aprendido ninguna técnica para deshacerse de los cadáveres, por lo que solo podía conformarse con un entierro apresurado. Esto era aún mejor que dejarlo allí, ¿no? Murmurando para sí mismo, Seimei no se quedó más tiempo y salió de la tienda. Basándose en los recuerdos de Morikirishi, llegó rápidamente al área donde estaban tratando a los heridos. Evitando a los ninjas Iwa que conocían al Morikirishi original, Seimei entró directamente en una tienda de campaña. Tan pronto como entró, sintió un fuerte olor a sangre. Al mirar hacia arriba, vio a varios Iwanin Chunin acostados en camas improvisadas, dejando escapar ocasionalmente dolorosos gemidos. Los vendajes de sus heridas supuraban sangre, lo que indicaba que estaban gravemente heridos. Médico. Al ver que Seimei se acercaba, el Iwanin se agitó.
A diferencia de Konoha, Iwagakure no tenía muchos ninjas médicos. La mayoría de ellos estaban en el pueblo, y los que estaban fuera estaban en su mayoría con la fuerza principal. Quedaban muy pocos aquí. Estaban preocupados de que pasaría un tiempo hasta que llegara su turno, pero inesperadamente, vieron a un ninja médico tan pronto. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Sin embargo, al ver su estado, Seimei dijo con frialdad: no se muevan. Los atenderé uno por uno. Con eso, sin importar sus reacciones, caminó directamente hacia el Iwanin más cercano. Gracias por las molestias. El Iwanin, al ver que Seimei se acercaba, le agradeció cortésmente a pesar del dolor. Seimei asintió levemente, preguntó cuidadosamente sobre sus heridas, luego extendió la mano para desenvolver el vendaje de su cintura, revelando una herida de aproximadamente 1 pulgada de profundidad. Al confirmar que efectivamente se trataba de una lesión externa, Seimei exhaló un suspiro de alivio en secreto. Con sus habilidades actuales a medias, solo podía curar heridas externas. Afortunadamente, los ninjas Kumo no eran expertos en usar veneno, de lo contrario, sería realmente problemático. Limpiando rápidamente la herida, Seimei comenzó a realizar la técnica de curación, acelerando la división celular en el sitio de la lesión. Unos minutos después, Seimei retiró la mano y dijo: está hecho. Al oír esto, el Iwanin miró hacia abajo y vio que la herida había sanado, aunque la piel circundante se veía un poco inusual. También había un ligero dolor persistente. Antes de que pudiera preguntar, Seimei habló: tu herida apenas se ha curado. Necesitas descansar unos días más y evitar cualquier actividad extenuante durante este tiempo. Gracias. Muchas gracias. El Iwanin expresó repetidamente su gratitud. Seimei respondió brevemente y estaba a punto de pasar a la siguiente persona. Pero justo en ese momento, de repente se detuvo, giró la cabeza y miró al ninja de Iwa en la cama, aparentemente queriendo decir algo. Sin embargo, después de abrir la boca un par de veces, no pronunció ni una palabra. Capítulo 138. Al ver la expresión vacilante de Seimei, el ninja Iwa herido en el lecho de enfermo pensó que había algo mal con su herida y preguntó nerviosamente: ¿qué pasa? Seimei dudó por un momento. Finalmente, fingió estar preocupado y dijo: ¿sabes? Muchos ninjas resultaron heridos en esta batalla, pero solo hay unos pocos ninjas médicos. Quiero aliviar el dolor de más camaradas, ¿pero qué? Preguntó el ninja de Iwa que acababa de ser curado por Seimei, y los demás también aguzaron el oído. Seimei los miró, como si hubiera tomado una decisión, y dijo: pero no tengo suficiente chakra para ayudar a demasiadas personas. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte? No fue el ninja de Iwa frente a Seimei quien habló, sino otro con heridas graves. Obviamente, la otra parte estaba ansiosa por ser atendida, e inmediatamente usó la palabra nosotros para incluir a todos. Seimei también aprovechó la oportunidad y dijo inmediatamente: tengo un ninjutsu que puede absorber chakra. Por el bien de los demás camaradas, ¿estás dispuesto a contribuir con algo de chakra? Así es, Seimei no planeó forzarlo esta vez, sino que se preparó para usar una estrategia oculta, obteniendo chakra indirectamente. Después de todo, era territorio enemigo y usando la fuerza se podía descubrir fácilmente. En ese caso, era mejor dejar todo al descubierto y usar la justicia para presionarlos. Aunque no podía drenar todo su chakra a la vez, había muchos más objetivos para elegir, y podía ganar completamente por cantidad. Además, no había necesidad de preocuparse por ser descubierto, porque incluso si lo descubrían, estaba bien. Después de todo, en realidad estaba curando a más personas. ¿Absorber chakra? Al escuchar las palabras de Seimei, todos los ninjas de Iwa fruncieron el ceño. Después de todo, el chakra era una cuestión de vida o muerte para ellos. Por un momento, la atmósfera se volvió extrañamente tranquila. ¿Es peligroso el proceso?, dijo el ninja de Iwa, que seguía gravemente herido. Se notaba que la otra parte estaba muy ansiosa, por lo que rompió el silencio con una frase. Absolutamente no. Seimei aseguró inmediatamente al oír esto. Luego, su voz se debilitó. Y no absorberé demasiado chakra, aproximadamente la mitad es suficiente. Es principalmente porque hay demasiados heridos. Al escuchar sus palabras, las cejas de varios ninjas de Iwa finalmente se relajaron. Si solo absorbiera la mitad, sería aceptable. Después de todo, la batalla en el frente había terminado. Además, no volverían a ir al campo de batalla, ya que se encontraban en la retaguardia, con gente patrullando y haciendo guardia. Era poco probable que se encontraran con algún peligro.
En ese caso, estaba bien contribuir con algo de chakra. Con este pensamiento, varios ninjas de Iwa en la tienda expresaron sus opiniones uno tras otro. Por la aldea, por nuestros camaradas, contribuir con algo de chakra es nuestro deber. Jeje, es tu deber. Si no fuera por esperar a que yo les salvara la vida, ¿serían tan directos? Seimei se burló en su corazón, pero en su rostro tenía una expresión de estar tan conmovido que casi estaba a punto de llorar. Luego, miró al ninja Iwa que acababa de curar. La otra parte vaciló por un momento, miró a las otras personas en la tienda y después de descubrir que todos lo estaban mirando, suspiró y extendió su mano con una expresión justa. Es mi deber. Obviamente no se atrevió a hacer nada desagradecido. Al ver esto, Seimei sonrió desde el fondo de su corazón, luego rápidamente completó los sellos de las manos, lanzó la técnica de absorción de chakra y agarró la mano de la otra parte. Para evitar asustar a la otra parte, Seimei no absorbió el chakra de la otra parte con toda su fuerza, sino que solo mantuvo una velocidad de 100 puntos por segundo. Después de notar esto, el ninja de Iwa se relajó un poco. Después de más de 10 segundos, Seimei tomó la iniciativa de soltar la mano de la otra parte y dijo, ya es suficiente. Déjame tratar las heridas de los demás primero. Después de decir eso, caminó hacia el ninja de Iwa que acababa de hablar. Las heridas del otro eran bastante graves, con varias partes de su cuerpo envueltas en vendas. Al igual que antes, Seimei primero preguntó sobre la situación general y confirmó que todas eran lesiones externas antes de desenvolver los vendajes y examinar cuidadosamente las heridas. Un momento después dijo con seguridad, no hay problema, puedo tratarlos. Al oír esto, el ninja de Iwa que estaba en el lecho de enfermo inmediatamente suspiró aliviado y dijo, antes incluso de recibir tratamiento, déjame un tercio de mi chakra más tarde. Espero que puedas salvar a más personas. Esto, Seimei dudó un poco, pero finalmente asintió. Luego, no dijo nada más y comenzó a limpiar con cuidado las heridas de la otra parte. Después de terminar esto, comenzó a lanzar la técnica de curación para tratar las heridas de la otra parte. Esta vez tardó un poco más, unos 15 minutos, en curar inicialmente las heridas de la otra parte. Seimei apartó la mano y le indicó, tus heridas son graves. Tendrás que descansar durante una semana aproximadamente y, durante ese tiempo, evitar cualquier actividad extenuante. Está bien, gracias. Dicho esto, el ninja de Iwa que estaba en el lecho de enfermo extendió su mano. Seimei tampoco lo dudó e inmediatamente hizo lo mismo, lanzando la técnica de absorción de chakra y extrayendo aproximadamente 2/3 del chakra del cuerpo de la otra parte. Así, Seimei curó rápidamente las heridas de los 7 ninjas Iwa en la tienda. Por supuesto, también extrajo su chakra. Al salir de la tienda, Seimei abrió el panel y lo miró. La habilidad de la técnica de curación había aumentado en casi 100 puntos, y su cantidad de chakra había aumentado en unos 3000 puntos. Honestamente hablando, tan solo 3000 puntos de chakra eran realmente muy poco. Pero debido a la rápida mejora de la competencia en la técnica de curación, lo toleró. De todos modos, la carne ya estaba en la olla, así que ¿qué diferencia había en donde se usaba el chakra? Sintiendo el chakra que estaba a punto de desbordarse en su cuerpo, Seimei no fue inmediatamente a la segunda tienda ninja herida sino que regresó a su residencia. Después de confirmar que nadie había venido, Seimei se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a lanzar la técnica del corazón reflector, consumiendo el chakra excedente en su cuerpo. Una hora después. En el panel de Seimei, la competencia de la técnica del corazón reflector había aumentado en 60 puntos, y el progreso de la evolución del Sharingan también había aumentado en 60 puntos sincrónicamente. En ese momento, todavía le quedaba la mitad de su chakra. Seimei no se demoró más y abandonó inmediatamente su residencia, apareciendo una vez más en la tienda ninja herida. El proceso fue el mismo que antes. Primero curó a una persona, luego le dio la misma razón y luego usó la rectitud para obligarlos, llegando rápidamente a un acuerdo con varios ninjas de Iwa. Y aprovechó la oportunidad para aumentar la competencia de la técnica de curación y cosechar una ola de chakra de paso. Después de visitar 3 tiendas de campaña seguidas y curar a casi 20 personas, su chakra volvió a alcanzar su capacidad máxima. Seimei regresó a su residencia una vez más y comenzó a practicar la técnica del corazón reflectivo. Y cuando su chakra bajaba a la mitad nuevamente, partía nuevamente para curar a los ninjas de Iwa, acumular competencia en la técnica de curación y extraer chakra, repitiendo el ciclo.
Así, desde el mediodía hasta la tarde, y luego desde la tarde hasta la noche, Seimei, bajo la identidad de Morikishi, caminó entre las distintas tiendas ninja heridas, curándolos incansablemente y solo ocasionalmente yendo a descansar por un rato, verdaderamente un ninja médico modelo. Durante este tiempo, se descubrió, como era de esperar, el hecho de que estaba absorbiendo chakra. Pero no atrajo mucha atención porque, además de absorber chakra, realmente estaba curando con todo el corazón a los ninjas de Iwa. Por lo tanto, sin una investigación en profundidad, era naturalmente imposible descubrir ninguna pista. Hay una actualización más esta noche. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 139. Sin embargo, ya es hora de irnos, murmuró Seimei para sí mismo, recordando los recuerdos que habían aparecido de repente en su mente. Así es, justo ahora, un clon de sombra le había transmitido información liberando el ninjutsu, instándolo a correr allí lo antes posible. Pero antes de irme, ¿debería intentar algo grande? Los ojos de Seimei brillaron mientras escudriñaba las tiendas donde se alojaban los heridos. Con la confianza que acababa de ganar, Seimei estaba seguro de que podía matar instantáneamente a todos en una tienda de campaña sin hacer ningún ruido. Pero eso no tenía sentido. Primero, aunque podía matarlos en silencio, no podía controlarlos en silencio. Todo su genjutsu actual solo podía lanzarse sobre una sola persona y no podía controlar a varias personas simultáneamente. Esto significaba que no podía extraer el chakra de estas personas, por lo que tomar medidas no tenía sentido. En segundo lugar, él ya había cosechado a estas personas una vez. Aunque todavía tenían chakra en sus cuerpos, no era mucho. 6 o 7 personas en una tienda no podían reunir mucho chakra, por lo que no valía la pena correr el riesgo. Por último, y lo más importante, no quería complicaciones inesperadas. Aunque después de matar a estas personas no se descubriría inmediatamente, tampoco se podría ocultar por mucho tiempo, ya que los otros ninjas de Iwa no eran ciegos. Luego, todavía tenía que correr al campo de batalla entre los ninjas de la nube y los ninjas de Iwa para pescar en aguas turbulentas. Si lo perseguían, sería perjudicial para su ocultamiento. Además, Seimei abrió el panel y lo miró. Vio que su técnica de curación había subido de nivel del nivel 3, 70, 1000, al nivel 4, 490, 2000, y la técnica del corazón reflectante había subido de nivel del nivel 7, 257, 20000, al nivel 7, 512, 20000. Los ingresos de casi 150.000 puntos de chakra ya eran suficientes. Ya no podía ser codicioso. Con este pensamiento, Seimei no se demoró más y de inmediato se escabulló hacia el exterior del campamento. Como tenía algunos de los recuerdos de Tetsu, esta vez fue incluso más fácil que cuando se infiltró. En apenas unos minutos, abandonó el campamento temporal. Después, siguió los recuerdos del clon de sombra y rápidamente corrió hacia el campo de batalla entre el ninja de la nube y el ninja de Iwa. La luna estaba brillante y las estrellas eran escasas. Seimei corrió todo el camino y finalmente llegó al lugar donde el clon de sombra se había quedado por última vez a medianoche. Sin embargo, ya no había ninjas de la nube ni ninjas de Iwa aquí, solo algunos rastros de la batalla. Seimei miró a su alrededor y rápidamente vio la marca dejada por otros clones de sombra en un lugar visible. Luego, continuó siguiendo la marca, y no fue hasta el amanecer que finalmente se encontró con los 3 clones de sombra. En ese momento todavía estaban avanzando. A lo lejos, se podía ver vagamente la fuerza principal de los ninjas de la nube, junto con un pequeño número de ninjas de Iwa siguiéndolos. ¿Cuál es la situación? Seimei se acercó a un clon de sombra y preguntó. Al oír esto, el clon de sombra respondió rápidamente. En pocas palabras, los ninjas de Iwa no quieren que los ninjas de la nube se vayan tan rápido. Quieren retrasarlos, pero no son rival para el tercer Raikage. Ahora solo pueden seguir así. Puedes ver la situación específica por ti mismo. Mientras hablaba, el clon de sombra liberó el jutsu. Inmediatamente, las experiencias y recuerdos del clon aparecieron en la mente de Seimei. En un momento, Seimei tuvo una nueva comprensión de la situación actual. En general, en las áreas exteriores, Iwagakure ya había formado un cerco, pero debido a que este era demasiado grande, sus fuerzas no podían concentrarse y existía el riesgo de que lo atravesaran. Si querían aniquilar esta fuerza de élite ninja de la nube, tenían que ganar tiempo y reducir el cerco para concentrar sus fuerzas. Con este fin, Iwagakure envió una fuerza de élite para intentar obstaculizar el avance de los ninjas de la nube.
El lugar de la batalla entre ambos bandos fue el lugar al que había llegado a medianoche. En ese momento, todos los clones de Sombra pensaron que la batalla decisiva final tendría lugar allí, por lo que rápidamente le informaron la noticia. Inesperadamente, a mitad de la batalla, el tercer Raikage repentinamente estalló con una fuerza extraordinaria y sin ayuda de nadie atravesó la línea de defensa formada por las élites ninja de Iwa, permitiendo que la fuerza principal ninja de la nube continuara avanzando. Inútilmente, los clones de Sombra solo pudieron dejar una marca y continuar siguiéndolos. De manera similar, después de sufrir una pérdida, esos ninjas de Iwa ya no se atrevieron a obstruirlos directamente y solo pudieron seguirlos para acosarlos. Ahora, dependía de si los ninjas de la nube alcanzarían primero el cerco y lo atravesarían, o si los ninjas de Iwa reunirían suficientes fuerzas por adelantado para formar un muro impenetrable. Se podría decir que el ninja de la nube y el ninja de Iwa ahora estaban compitiendo contra el tiempo para ver quién lograría su objetivo primero. Sin embargo, según los recuerdos de su vida pasada, debería haber sido Iwagakure quien completara el plan primero. De lo contrario, el tercer Raikage no se habría quedado solo para crear una oportunidad para que los ninjas de la nube escaparan. No sé cuánto tiempo más pasará hasta que ese momento llegue. Pensando esto en su corazón, Seime hizo que dos clones de sombra lanzaran su jutsu. Puz puz. Cuando dos bocanadas de humo de chakra se dispersaron, los otros dos clones de sombra desaparecieron, dejando solo a Seimei en el campo. Luego, siguió solo al ninja de la nube y al ninja de Iwa, esperando que llegara la batalla decisiva final. El tiempo pasaba minuto a minuto. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo ya estaba brillante. Ni el ninja de la nube ni el ninja de Iwa mostraron signos de detenerse. Naturalmente, Seimei tampoco pudo detenerse. A estas alturas, ya llevaba un día y una noche sin dormir. Afortunadamente, no era una persona normal y podía aguantar unos días sin dormir. En un instante, pasaron varias horas más. Era casi mediodía. Inexplicablemente, Seimei sintió una sensación de opresión. Mirando hacia el cielo, había estado claro y soleado en la mañana, pero ahora estaba cubierto de nubes oscuras. Crepitar de repente, un rayo atravesó las nubes, iluminando los alrededores y picando los ojos de todos. Inmediatamente después, el sonido retumbante de un trueno resonó en el cielo, haciendo que la gente levantara la cabeza involuntariamente. En ese momento, solo había un pensamiento en la mente de todos. El poder del cielo y de la tierra estaba más allá del poder humano. Crepitar. Otro rayo brilló, iluminando el cielo y a los densamente apiñados ninjas de Iwa que se encontraban frente a ellos. De repente, Seimei activó su Sharingan y miró hacia adelante. Vio una gran cantidad de ninjas de Iwa trepando la colina y acercándose rápidamente. Mirando más a lo lejos y a ambos lados, había aún más ninjas Iwa reunidos, densamente apiñados como hormigas, incontables en número. Incluso Seimei quedó en shock con esta escena. No es de extrañar que la gente dijera que cuando la gente llegase a 10.000, sería ilimitada e interminable. Aunque los ninjas de Iwa que iban al frente no eran 10.000, su impulso no era menos impresionante. ¿No viste que incluso el ninja de la nube se había detenido? Crepitar. Otro rayo brilló. Al momento siguiente, unas gotas de lluvia cayeron sobre la cara de Seimei. Está lloviendo. Murmurando para sí mismo, Seimei miró hacia arriba y vio gotas de lluvia cayendo del cielo como si fueran gratuitas. Jaja. Esta lluvia llegó en el momento perfecto. De repente, una risa fuerte vino desde el frente, atrayendo la atención de Seimei. Miró hacia arriba y vio una figura envuelta en rayos que salía rápidamente del contingente ninja de la nube, dirigiéndose directamente hacia el ninja de Iwa que estaba frente a él. ¿Quién más podría ser sino el tercer Raikage? Capítulo 140. Matar. Otro rugido vino del ninja de la nube. Luego, el segundo, el tercero, los ninjas de la nube, después de que el tercer Raikage cargara, no dudaron y lo siguieron de inmediato, corriendo hacia los ninjas de Iwa que estaban al frente. Durante un tiempo, el campo de batalla se llenó de gritos y llantos ensordecedores. Seimei miró a estas personas, pensó por un momento y se acercó. No es que quisiera hacer algo, pero le convenía más adaptarse a la situación de esta manera. Sin embargo, antes de que pudiera ir muy lejos, vio otra figura sigilosa, vestida con una túnica negra y con una máscara, claramente un ninja Ambu. Pero, Seimei miró la máscara de la otra persona. No tenía ninguna marca. No sabía a qué fuerza pertenecía ese espía.
Y justo cuando Seimei estaba observando a la otra persona, la figura pareció haber sentido algo y de repente giró la cabeza para mirar en su dirección, luego se detuvo. Obviamente también habían descubierto Seimei. Justo cuando Seimei estaba considerando si activar su Sharingan y usar la hipnosis para detener a la persona, utilizaron la técnica de parpadeo corporal y desaparecieron del lugar. Al ver la figura que se alejaba rápidamente, Seimei decidió no perseguirlos, aunque podría alcanzarlos si se esforzaba al máximo. Pero hacerlo inevitablemente revelaría su paradero. Comparado con los numerosos ninjas de Iwa y Cloud que se encontraban por delante, una sola persona no valía el riesgo. Después de una breve pausa, Seimei siguió adelante. Cuando llegó a un lugar que no estaba ni muy cerca ni muy lejos, se escondió nuevamente. Pasaron 2 horas en un instante. Esta vez, aunque el tercer Raikage todavía estaba cargando al frente y los otros ninjas de la nube estaban luchando desesperadamente, no pudieron atravesar la formación de los ninjas de Iwa una segunda vez. En 2 horas enteras, los ninjas de la nube solo habían avanzado menos de 1 kilómetro. Y en ese momento, todavía estaban rodeados por los ninjas de Iwa. Además, a medida que pasaba el tiempo, más y más ninjas Iwa se reunían aquí y la presión sobre ellos crecía. El tercer Raikage repelió instantáneamente a varios Iwa Jonin, saltó en el aire y examinó los alrededores. Vio a innumerables ninjas de Iwa avanzando hacia ellos como una marea, mientras que los ninjas de la nube a su lado eran como una presa, en constante erosión, con riesgo de colapsar en cualquier momento. El tercer Raikage comprendió que había perdido este enfrentamiento. Pero, el tercer Raikage escaneó a sus subordinados que luchaban desesperadamente y pensó: estas personas absolutamente no pueden morir todas aquí. Estas personas eran la élite de Kumogakure. Si todos desaparecieran, Kumogakure sufriría un gran golpe. Después de dudar por solo unos segundos, el tercer Raikage tomó una decisión. Su mirada cambió y al instante llevó el modo chakra de liberación relámpago hasta su límite. Con sonidos crepitantes, un rayo materializado apareció en su cuerpo, como una armadura gruesa, proporcionándole protección total. El tercer Raikage no desperdició palabras e inmediatamente saltó de las filas ninja de la nube nuevamente, cargando contra el denso ejército ninja de Iwa y comenzando un frenesí de asesinatos. En poco tiempo, decenas de ninjas de Iwa murieron bajo sus manos. Los ninjas de Iwa no tuvieron más remedio que movilizar aún más gente para sitiar al tercer Raikage. En consecuencia, la presión sobre la fuerza principal ninja de la nube se redujo considerablemente. Luego comenzaron a moverse lentamente, desplazándose hacia la frontera. Por el contrario, el tercer Raikage no mostró intención de romper el cerco, solo se dedicó a una matanza loca, atrayendo a más y más ninjas Iwa para rodearlo. Así, en poco tiempo, el campo de batalla quedó dividido en 2 partes. Una parte era el campo de batalla entre los ninjas de Iwa y la fuerza principal de los ninjas de la nube, mientras que la otra parte era el área de lucha entre el tercer Raikage y un grupo de ninjas de Iwa. El tiempo pasaba segundo a segundo, y la distancia entre los 2 campos de batalla se hacía cada vez más grande. Debido a que el tercer Raikage atrajo a una gran cantidad de ninjas de Iwa, la fuerza principal de ninjas de la nube estaba casi a punto de romper el cerco. En ese momento, una voz familiar resonó en la mente del tercer Raikage. Tercer Raikage-sama, es suficiente. Puede avanzar ahora. Sin embargo, al escuchar estas palabras, el tercer Raikage no hizo lo que le ordenaron. Primero miró a sus subordinados desde lejos, luego escaneó a los numerosos ninjas de Iwa que lo rodeaban y finalmente respondió en su mente: suyos, vayan. ¿Qué? Tercer Raikage-sama, ¿qué quiere decir? Su voz ansiosa resonó en la mente del tercer Raikage. Tranquilo. El tercer Raikage gritó en voz baja, deteniendo las palabras de Is, luego suspiró suavemente y dijo: Is, perdimos. Lo sé, señor, pero podemos empezar de nuevo, respondió. No. El tercer Raikage la interrumpió y dijo en voz baja: hemos perdido y tenemos que pagar el precio. O tú o yo. Se quedó en silencio. ¿Aún no te has dado cuenta? El tercer Raikage continuó: una vez que yo también intente abrirme paso, Iwagakure movilizará inmediatamente todas sus fuerzas para rodearte. Eso es algo que no quiero ver. Pero, no hay peros. Quería decir algo pero fue interrumpido directamente por el tercer Raikage. Ustedes son el futuro de Kumogakure. Protéjanse y no permitan que mi sacrificio sea en vano. El tercer Raikage dijo esta última frase y luego expulsó su pizca de poder espiritual de su cuerpo.
Seimei fue testigo de una ligera pausa en la fuerza principal de los ninjas de la nube, pero rápidamente continuaron su avance y su velocidad aumentó. En este punto, Seimei estaba básicamente seguro de que la trama se estaba desarrollando en gran medida de acuerdo con sus recuerdos de su vida pasada. Aunque no sabía cómo lo habían discutido el tercer Raikage y sus subordinados, no había duda de que el tercer Raikage tenía la intención de quedarse solo. No, quedarse atrás no fue del todo exacto. Después de todo, estaba solo. Incluso con su gran fuerza, sería difícil detener a miles de ninjas de Iwa. Si Wagakure no hubiera decidido mantenerlo entre él y la fuerza principal ninja de la nube, incluso si quisiera quedarse solo, no tendría la oportunidad. Entonces, en lugar de decir que se quedaba, era más como intercambiar su vida por la de ellos. El tercer Raikage, con el consentimiento tácito de Iwagakure, estaba usando su propia vida a cambio de la oportunidad de que otros ninjas de la nube escaparan. Por supuesto, Iwagakure no dejaría ir fácilmente a esos ninjas de la nube y definitivamente enviaría a algunas personas para perseguirlos y matarlos. Y ahora Seimei tenía que considerar si quedarse aquí o seguir a la fuerza principal ninja de la nube. Después de pensarlo solo medio segundo, Seimei tomó una decisión. Cruzó las manos, realizó la técnica del clon de sombra y creó un clon de sombra. Seimei miró al clon de sombra. Aunque sabía que el clon entendía lo que quería que hiciera, seguía instruyéndolo habitualmente. Te dejaré este lugar a ti. El clon de sombra simplemente respondió, indicando su comprensión. Con el clon de sombra para concluir esta misión, Seimei no perdió más tiempo e inmediatamente persiguió en la dirección en la que los ninjas de la nube estaban escapando. Así es, al final eligió el otro campo de batalla. Por un lado, allí era más caótico, lo que le proporcionaba más oportunidades de pescar en aguas turbulentas. Por otro lado, tenía miedo de que si se quedaba allí, Iwagakure pudiera aprovechar la oportunidad para eliminarlo junto con el tercer Raikage. Era previsible que en un futuro cercano, para evitar que el tercer Raikage se abriera paso, Iwagakure definitivamente encontraría una manera de sellar esta área. En ese momento, los espías como ellos, que no podían ser descubiertos, también quedarían atrapados. Entonces, por su propia seguridad, decidió irse.